encuentro con los amigos y compañeros de los pueblos indígenas. Vive en el Vaticano, con el truco de la fe se cogen a la gente. Queremos iniciar este pequeño acto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, invitando precisamente este día de solidaridad con los compañeros que están marchando para proteger su territorio, el Timnis. Y queremos invitar a nuestra presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una compañera luchadora en las épocas de la dictadura. Aquellos que hoy están en el gobierno, en ese tiempo eran perseguidos en los años 70 y Derechos Humanos defendía al lado de Luis Espinal y de muchos otros luchadores. Aquí quiero invitar a la compañera presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, nuestra compañera Amparo Carvajal, para que nos dirija algunas palabras de este día de solidaridad con los compañeros que están marchando. Compañera Amparo. Muchas gracias a todos. Miren, yo confío en que este problema, este asunto que hoy nos tiene aquí, se tiene que resolver de una forma clara y definitiva. Yo quiero dar lectura a las razones por las que marchan. Defensa del Timni por la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. Las comunidades Yuracaré, Chimán y Mosella ven amenazada la supervivencia de sus pueblos y de sus formas de vida, y no solo de la flora y fauna de esa reserva natural de la biodiversidad. La carretera incrementará la expansión de colonos y otros grupos sociales que contaminarán el área mediante la quema de zonas verdes y la deforestación por el cultivo de coca y de otros productos. La carretera facilitará la pérdida y el saqueo de los recursos naturales y la biodiversidad existente en el Timni. Compañeros, amigos, no les dejemos solos. Ayúdenle. Yo estuve cerca de ellos y vi cómo ellos estaban avanzando lentamente, pero seguros de conseguir, que no quieren por su patio, por su casa, la carretera. No quieren. Ayúdenle. Gritemos todos. Es algo que nos interesa a todos. Tenemos que estar con ellos. Muchísimas gracias. Hacer una marcha. ¿Por qué? Porque están reclamando sus derechos. Cuando nosotros hablamos de un territorio, decimos que es nuestra casa grande. Vamos a volver a marchar para que ese bosque y lo que hasta ahora hemos conservado no se tenga que destruir. Nuestros hermanos viven una realidad de acuerdo a sus propios usos y costumbres. Son humildes, pero también tienen los mismos derechos que tenemos cualquier ciudadano boliviano. Eso es lo que ha dicho Berta Bejarano, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni. ¿Qué es el Timnis? El Timnis es el territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. Está reconocido legalmente como área protegida y como tierra comunitaria de origen, TCO. Tiene una superficie aproximada de 1.236.296 hectáreas, 12.363 kilómetros cuadrados. En realidad, el gobierno de don Evo Morales les ha recortado 200.000 hectáreas, ahora es solo 1.000.000 de hectáreas. Está ubicado entre los departamentos del Beni, provincia Mojos, y de Cochabamba, la provincia Chapare. En él habitan más de 60 comunidades indígenas y pequeños asentamientos familiares dispersos. Según el último censo del 2001, son 4.228 mojeños, 1.809 yuracarés y 6.351 chimanes.
A este punto se ha referido el otro día el vicepresidente Álvaro García Linera, indicando que son una minoría. Aquí no se trata de mayorías o minorías, sino que el gobierno sea consecuente con lo que dice. En la Constitución han aprobado que pueblos indígenas, originarios y campesinos son los que existieron antes de la colonia, de la llegada de los españoles. Y estos compañeros mojeños y huracarés chimanes asentaban en esa zona antes de la llegada de los españoles. Y mucho más al sur se opusieron inclusive a la invasión de los incas. ¿Por qué hay Samaipata? Porque era un fuerte hasta donde pudieron ir los incas y los chiriguanos no los dejaron avanzar. Entonces seamos consecuentes. Si decimos que reconocemos a pueblos indígenas y originarios como los que existían en determinado territorio antes de la llegada de los españoles, ellos están en esa condición, son dueños de esas tierras y no tenemos por qué invadirles. Creo que hay que ser consecuentes. Lo que digan, que lo cumplan y no sea demagógico. El TIBNI se caracteriza por su extraordinaria diversidad biológica y de ecosistemas. Están registradas 402 especies de flora y se estima la existencia de 3.000 especies de plantas superiores. Los registros datan la existencia de 714 especies de fauna. El área protegida debido a su riqueza natural presenta una excepcional belleza escénica con un importante potencial turístico. La construcción del tramo 2 de la carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, sin previa consulta a las comunidades que habitan esa región, viola los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, hace una semana el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ha dicho que van a dialogar, pero que lo que se hable, los resultados a los que se lleguen, no son vinculantes, o sea, no son de carácter obligatorio. Y eso es una barbaridad y va contra su Constitución, digo su porque yo voté no a esa Constitución, va contra la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Internacionalmente una declaración no tiene carácter vinculante, pero en Bolivia sí, porque el gobierno de Evo Morales ha hecho una ley por la cual la ha declarado vigente y obligatoria. Entonces, y el convenio 169 es de carácter obligatorio porque Bolivia es parte de ese convenio. En consecuencia, tienen que cumplir, están violando acuerdos que ellos han firmado y es lo peor, están violando derechos de pueblos o de grupos de personas a los que ellos dicen representar, pueblos indígenas y originarios. Por eso no creo que debamos aceptar la idea de que los compañeros indígenas están siendo manipulados, que está USAID, que está el imperialismo. ¿Acaso eso no decían cuando don Evo Morales marchaba hacia la paz? ¿Acaso no nos movilizamos para recibir a todas esas marchas? Y aunque les decían eso, nosotros éramos solidarios. Entonces que recuerden eso. Y hay que ser solidarios con estos compañeros. A mí no me importa que me digan que soy de la derecha. Yo creo que ellos tienen la razón y hay que apoyar las causas justas y hay que apoyar la libertad. Y por eso, compañeros, hay que apoyar a los compañeros y evitar que se rompa el TIBNIS. Hay posibilidades de hacer por otro lado y que haría una integración no solo de Cochabamba y el Beni, sino Cochabamba, La Paz y el Beni. Entonces, que se ponga en serio el gobierno y que deje de ser demagógico, que deje de utilizar a los pueblos indígenas y que realmente cumpla con lo que debe ser. Los paseños tenemos que tener, señores, una conciencia muy grande en pedir que este proyecto de la carretera del TIBNIS no se realice nunca, no se realice jamás, que se lo cambie de ruta. Necesitamos, sí, comunicarnos con nuestros compañeros del Oriente. Claro que sí, necesitamos abrazarnos constantemente con ellos, pero no por medio de un
de una carretera que solamente va a ser el bien económico para unos cuantos que ya saben que han destrozado la tierra en el Chapare. Esa tierra del Chapare no tiene ya mucha vida, por eso es que esa gente quiere irse a este lugar y va a desforestar toda la zona. Tenemos que tener en cuenta, señores, que árbol pueden seguir si quieren con bombas también, pero no me van a amedrentar. Árbol que cae, señores, el último árbol en esta tierra, cuando caiga y cuando ya no haya agua en los ríos y ya no hayan pájaros que puedan cantar, el hombre recién se va a convencer que los billetes y la plata no se puede comer. Por lo tanto, no podemos nosotros aceptar que se haga esta construcción del que quiere el gobierno hacer. No es un problema político como el gobierno lo indica. Es un problema de interés nacional. Nosotros debemos defender el Tigris y no permitir que esa carretera se construya, porque es un crimen contra la ecología, es un crimen contra el interés boliviano. Este gobierno dice defender a las naciones indias, pero con la construcción del Tigris está haciendo lo contrario. Por favor, defiendan ustedes el territorio del Tigris con su contribución a nuestros hermanos que están en la marcha, mujeres que están esperando familia, niños, ancianos, todos desean defender su hábitat. Y ustedes, como bolivianos, deberían interesarse y defender que no se construya el Tigris. Es un crimen contra la ecología. Gracias, espero que contribuyan todos apoyando a la no construcción de esa carretera.